Bueno, hoy estamos de celebración porque hemos conseguido llegar a las 100 cosas sorprendentes sobre Turquía que yo os tenía que contar y que de hecho os he contado. ¿Esto quiere decir que hemos acabado ya con este ciclo? Pues no, porque como ya os adelanté en el vídeo anterior, mi nuevo plan ambicioso es llegar a contaros 200 cosas sobre Turquía y por lo menos voy a empezar a hacerlo. No sé si lo conseguiré, yo creo que sí, ¿no? Por eso aprovecho a deciros que si tenéis alguna cosa curiosa sobre Turquía que no haya mencionado todavía, pues me la podéis dejar en los comentarios porque aparecerá en los siguientes vídeos. No me enrollo más, voy directamente a contaros los hechos y tenéis que estar atentos porque es mucha información en muy poco tiempo, así que vuestro cerebro se pone a prueba. 1. En el Palacio de Topkapı en Estambul la costumbre era el silencio. De hecho, se llegó a considerar que el lenguaje era algo impropio para la familia del sultán, por lo que se llegó a desarrollar un lenguaje propio de signos que se llamaba Ixarete. 2. El primer hospital de animales en Turquía se construyó en el siglo XIX en Bursa. Y curiosamente era un hospital para cigüeñas. Se construyó para salvar las cigüeñas que estaban heridas o necesitaban ayuda y luego ya derivó para todo tipo de animales. 3. La Capadocia ibérica existe y está en España, lógicamente, más concretamente en el Valle de Valderredible, en Cantabria, mi tierra, como no, y también en las zonas vecinas de Burgos y de Palencia. La llaman así por las iglesias y los túneles que están excavados en las rocas y que datan de la Alta Edad Media, lo mismo que ocurre con la Capadocia original. 4. El corona imperial es un tulipán único precisamente por su forma, que está al revés y que crece en las montañas del este de Turquía. No solamente se puede encontrar en Turquía, también se puede encontrar en Pakistán, en Irak, en Irán y en Afganistán. Por cierto, los turcos lo llaman Alangelin, que significa la novia que llora. 5. Kayaköy es una ciudad fantasma hoy en día. Fue construida probablemente en el siglo XVIII en el lugar de la antigua ciudad de Elefsus y estaba habitada principalmente por griegos ortodoxos. 6. La sede del Patriarca de Constantinopla está en Estambul. Que por cierto, el Patriarca de Constantinopla es honoríficamente la cabeza de todos los cristianos ortodoxos del mundo. 7. El despistado y sabio Nasreddin Hoca es un personaje muy famoso en Turquía porque protagoniza un montón de historias llenas de sentido del humor. Nasreddin es un joya, eso quiere decir que es una persona sabia a la que otras personas acuden para pedir consejo. Lo divertido es que muchas veces con las respuestas que Nasreddin da, esas personas se quedan más perplejas que al principio. No existen muchos datos históricos sobre este personaje, pero la versión más aceptada es que nació y vivió en la actual Turquía en el siglo XIII. Y su tumba puede ser visitada en la ciudad de Akşehir, cerca de Konya, en el centro del país. Su fama es tal que incluso la UNESCO declaró que el año 1996 sería el año oficial de Nasreddin. 8. En Turquía existe un ritual que se llama Kurşun Dökmek, que sirve para espantar el mal de ojo y también para predecir el futuro. Es una práctica que también se utiliza en otros países y que tiene unos orígenes muy antiguos. Aunque los rituales en sí varían, lo principal consiste en fundir plomo y luego verterlo en un cuenco de agua fría sobre la cabeza de una persona que tiene que estar tapada con una manta. Al tocar el agua, el plomo se enfría y forma figuras que luego pueden ser interpretadas. 9. La Torre de la Doncella o la Kız Kulesi se llama así porque hace referencia a una leyenda, la leyenda de una princesa bizantina que fue encerrada en esa torre en mitad del agua para intentar salvarla del destino que la esperaba, que era ser picada por una serpiente. Si queréis saber cómo termina y de paso conocer otra leyenda que también da origen al nombre de esta torre, la Torre de Leandro, pues tendréis que ir a ver este vídeo que hice aquí hace tiempo y en donde os cuento todas las leyendas de Estambul. 10. Para hacer frente a los otomanos que estaban bajo el mando de Osman I y que estaban venciendo a los bizantinos y conquistando Bitinia, en el norte de Anatolia, el emperador bizantino Andrónico II Paleólogo pidió ayuda a Roger de Flor, que era capitán de un regimiento de mercenarios catalanes y aragoneses, los almogávares, y que, por cierto, consiguieron bastantes victorias contra los turcos. 11. Los turcos tienen una forma diferente de contabilizar la edad de una persona, así que en Turquía
¿podríamos ser un año más viejos de lo que creíamos? Os explico, los turcos consideran que la edad de una persona se cuenta según el año en el que estás viviendo y no según los años que has vivido. A ver, os pongo un ejemplo. Un bebé que haya nacido en enero del 2019, para nosotros cumpliría un año en enero del 2020, porque ya habría vivido un año. Pero para los turcos tendría 2 años, porque consideran que el año 2019 fue el primer año en el que estuvo vivo y el 2020 sería su segundo año en el que está vivo. Y lo más curioso es que me he dado cuenta de que no todos los turcos utilizan este método de contabilizar los años. Hay muchos turcos que lo cuentan como nosotros, entonces si alguien me puede, por favor, aclarar en los comentarios por qué algunos turcos cuentan los años así y otros los cuentan como nosotros, y porque hay este jaleo, pues lo agradecería. 12. El tespí es un objeto muy parecido a nuestro rosario y es típico de la religión musulmana. Lo utilizan como nosotros para rezar o para invocar pasando una a una las cuentas. En el Islam esas cuentas representan a los 99 nombres de Alá, aunque en realidad muchos hombres lo utilizan para tener las manos ocupadas y juguetear con ello. 13. A los jugadores de un equipo español, el equipo coruñés del Depor, les llaman y ellos mismos se autodenominan como turcos, hasta el punto de que llevan banderas turcas al estadio. Hay diferentes teorías para explicar el porqué de esto, pero ninguna oficial y tampoco ninguna que se haya podido demostrar históricamente. Si queréis conocer todas esas versiones, yo hice un vídeo hablando al respecto y lo podéis encontrar aquí. 14. En el Gran Bazar de Estambul hay 4.000 tiendas, 64 calles y 22 puertas. Ni que decir tiene que es el bazar más grande de Estambul. 15. Los tenderos de época otomana solían apuntar en unos libros de cuentas lo que le debía cada persona. En el mes de Ramadán las personas acaudaladas iban a esas tiendas, pedían estos libros y acostumbraban a pagar las deudas de las personas más pobres, siempre desde el anonimato. 16. Siguiendo un poco esta línea, os voy a hablar de la Sadaka Tasha. Era una piedra para que las personas dejaran ahí dinero y los necesitados lo pudieran coger. Otra tradición es dejar parado el pan en las panaderías para que los panaderos lo colgaran fuera en bolsas y la gente que lo necesitara se lo pudiera llevar. 17. El león de las crónicas de Narnia se llama Aslan, que significa león en turco. Mucho se ha especulado sobre si el autor realmente tenía alguna conexión con Turquía o fue fruto del azar, porque sí que es verdad que se sabe que se había basado en temas cristianos, en la mitología griega, en la mitología romana, en cuentos irlandeses y británicos, pero no se sabe que tuviera ninguna conexión con Turquía. Ni siquiera se ha podido demostrar que hubiera viajado allí. 18. Según un cálculo del 2013, en Turquía hay 82.500 mezquitas. 19. El Türk Dil Kurumu Sözlükleri, que es la versión turca del diccionario de la Real Academia Española, incluye unas 104.500 palabras, de las cuales el 86% son de origen turco y el 14% restante de origen extranjero. Entre esos orígenes extranjeros, pues podemos encontrar árabe, persa, francés, italiano, inglés, armenio y griego. 20. Tras la muerte del sultán Mehmed el Conquistador, conquistador precisamente de Constantinopla, el embajador veneciano mandó una misiva al Papa Sixto IV en la que decía: la grande áquila è morta, que significa el gran águila ha muerto. Obviamente esta noticia se recibió con mucha alegría en Europa e incluso el Papa decretó 3 días de fiesta y celebraciones. 21. Los manjayı se dedicaban en el Imperio Otomano a alimentar a los perros y a los gatos callejeros. La gente podía o comprarles comida directamente, manja, y dársela a los animales, o dejarles pagada la comida para que ellos les fueran alimentando regularmente. Otra de sus funciones era mantener a los animales salvajes fuera de la ciudad, por lo que se encargaban de dejarles huesos y carne en la montaña para que así pudieran encontrarlo y no se aventuraran más allá. 22. El tabla es un juego de mesa muy típico de Turquía, pero también muy famoso en otros países, como por ejemplo Japón, Grecia, Rumanía, Chipre. 23. Los sultanes del Imperio Otomano utilizaban sellos personalizados con su nombre como firma, y esto se llamaba tura. Se creaban al inicio del reinado de un sultán y no los podía escribir cualquier persona, ni siquiera ellos mismos, lo tenían que hacer los nisancı, que eran los calígrafos profesionales de la corte. 24. En
las cisternas de la basílica en Estambul, que por cierto, cuyo nombre original son Yerebatan Sarayı, que significa el palacio sumergido, aparte de merecer muchísimo la pena, tienen un secreto en su interior. Es la cisterna más grande construida bajo Estambul de época bizantina y, como veis, está llena de columnas en su interior. En la base de dos de esas columnas se encuentra la cabeza de Medusa y la gente al verlo cree que es un error porque están boca abajo, pero no es un error. Medusa en la mitología griega es conocida por transformar todo lo que mira en piedra, entonces se le pone boca abajo para contrarrestar ese efecto. 25. El himno nacional de Turquía se llama İstiklal Marşı, Marcha de la Independencia, y fue adoptado oficialmente el 12 de marzo de 1921. Fue escrito por el poeta Mehmet Akif Ersoy, quien ganó el concurso que realizó la Gran Asamblea Nacional. Y por cierto, en 1983 la República Turca del Norte de Chipre también adoptó este himno como himno oficial. Las primeras estrofas dicen: no tengáis miedo, esta bandera roja ondeando en el horizonte no se desvanecerá. Es la última fogata que está ardiendo por nuestra nación y sabemos que no nos fallará. Es la estrella de mi nación que va a brillar por siempre. Es la estrella de mi nación y es mía. Y suena así. Bueno, pues ya hemos terminado este bombardeo de 25 cosas nuevas y sorprendentes, espero, al menos es su intento, sobre Turquía. Ojalá que os haya gustado y que hayáis aprendido cosas nuevas. Como os he dicho antes, dejadme en los comentarios si se os ocurren nuevas curiosidades que pueda incluir en este tipo de vídeos. Si os habéis perdido algunos de los anteriores, los tenéis por aquí para que vayáis ahora a verlos. Yo me despido hasta el próximo vídeo, en el que espero veros a todos.